Este 2023 celebramos los 450 años de la ciudad de Santa Fe, los 104 años de la Universidad Nacional del Litoral y 40 años de la democracia constitucional. En este marco, invitamos a la Universidad Nacional de Córdoba, que este año cumple 410 años y al igual que Santa Fe, su ciudad, celebra los 450 años. De la mano de sus historias, sus calles y sus edificios, ambas ciudades tienen una historia para narrar y un futuro para pensar como desafío. Bueno, la historia de la ciudad de Santa Fe, de la cual estamos celebrando 450 años, tiene la particularidad de haberse desarrollado en dos sitios. El de la fundación, en donde hoy lo conocemos como Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, donde están los vestigios de la vieja ciudad, y el de la ciudad actual, a donde se la trasladó en 1650, 60 aproximadamente. Estos dos asentamientos tienen además la particularidad de replicarse uno al otro. La ciudad fue fundada por Juan de Garay el 15 de noviembre de 1573 con una cuadrícula que era el modelo que se había ido gestando durante la conquista española en América para las ciudades y con una plaza que en Santa Fe la Vieja estaba a una cuadra del río, porque bueno, el río era una vía de comunicación muy importante, pero simbólicamente la plaza era no solamente el centro de la ciudad, sino de un amplio territorio que es el antecedente del territorio de la actual provincia de Santa Fe. En ese momento la jurisdicción de la ciudad de Santa Fe abarcaba tanto el territorio de la provincia de Santa Fe como de Entre Ríos y parte de las de Córdoba, Buenos Aires y Corrientes. A mediados del siglo XVII se va a trasladar, haciendo uso el cabildo de una prerrogativa que les había dado Sagaray en el acta de fundación, que cuando la ciudad quisiera y fuera necesario se podía trasladar a otro emplazamiento, para seguir cumpliendo con su rol, que era el nudo de comunicaciones entre el Paraguay, la salida al Río de la Plata, y por tierra adentro, hacia la provincia del Tucumán, es decir, las ciudades de Córdoba, Santiago, Jujuy y Salta, y a partir de ellas, con Chile, el Alto Perú, se decide mudarla, y a partir de 1660, las autoridades civiles y religiosas se instalan aquí, se lo va a conocer a partir de entonces como Santa Fe de la Veracruz, y se va a reproducir la misma planta urbana. Entre los primeros edificios que se construyen en la ciudad una vez el traslado, además de las viviendas, son los edificios institucionales, el Cabildo, la iglesia de los jesuitas, cuya fachada originaria todavía se conserva, y la iglesia del convento de San Francisco, que comienzan a edificarse por 1673 y para 1688 se han terminado. Lo interesante de la iglesia del convento de San Francisco es que comparte muchos de los rasgos que tiene la arquitectura doméstica que hoy se ve en la Casa de los 10 Andinos. Es un hermoso ejemplo de lo que es la tradición maderera del litoral. La de San Francisco es uno de los mejores exponentes. Además se inscribe en una tradición que ha atravesado el Atlántico, ¿no? El de la arquitectura mudéjar, de la influencia musulmana en la arquitectura española, y esos rasgos se van a trasladar a obras desde México hasta el Río de la Plata, y la iglesia de San Francisco es la más septentrional de todas esas obras de esa tradición mudéjar. Pero ya hay una tradición constructiva que se ha iniciado en Santa Fe la Vieja, que está basada en el uso de la tierra cruda, la tapia, la madera y la teja sobre todo, o las cubiertas de paja. Y una característica de la tipología santafesina es el uso de galerías, de corredores sostenidos en pies derechos de madera dura con zapatas labradas, con la particularidad de que estas galerías, en el caso de Santa Fe, generalmente estaban en el interior de los solares, rodeando los patios, y bueno, uno de los mejores exponentes de esa continuidad de las prácticas constructivas y arquitectónicas de Santa Fe la Vieja a Santa Fe de la Veracruz es la Casa de los 10 Andinos.
Santa Fe va a adquirir su autonomía en 1815, que se va a consolidar a partir de 1818 con el gobierno de Estanislao López. Y aquella vieja ciudad colonial que se había mantenido con pocos cambios durante siglos, va a convertirse en capital de la provincia de Santa Fe. Y se van a hacer algunas obras, de acuerdo a las posibilidades, por supuesto, económicas y políticas del momento, que van a darle esa impronta de capitalidad. Por un lado, se va a terminar en 1823 el Cabildo, que estaba donde ahora está la Casa de Gobierno. 10 años después, en 1833, se va a reformar, va a tener una reforma muy importante, la iglesia matriz, lo que es ahora la Catedral de Santa Fe. Para ambas obras se va a recurrir al lenguaje neoclásico, que como un signo de republicanismo, como un signo de los nuevos tiempos, de los cambios de la sociedad colonial a la sociedad republicana. Esa ciudad que se va a transformar definitivamente a mediados del siglo XIX, cuando en ese cabildo se reúnan los constituyentes que sancionan la Convención Nacional Constituyente de 1853, y a partir de ahí se va a promover una política de inmigración y colonización agrícola que va a asumir la dirigencia santafesina, y se va a transformar todo el territorio de la provincia de Santa Fe a partir de ese momento. Va a iniciarse un proceso de modernización, en donde también esa modernización se va a dar en términos arquitectónicos, en términos de lenguaje, donde se recurre más bien a un ropaje neorrenacentista, lo que damos hoy a llamar la arquitectura italianizante. Y un ejemplo muy interesante es la propia casa del brigadier López, en donde se aleja de la tradición del periodo hispánico, construyendo sus techos con techos planos de azotea en lugar de tejados, y prescindiendo de los corredores, de las galerías con pies derechos. De alguna manera es un neoclasicismo despojado. Tuvo un frente, la casa de brigadier, que fue modificado en 1880, que es un frente ya neorrenacentista, italianizante, con semicolumnas, con frisos, con guirnaldas, mucho más festivo hasta el día de hoy. Y así como desde el momento de la fundación de aquí partían los caminos que recorrían el territorio, estructuraban el territorio, aquí está en la plaza el mojón del kilómetro cero de las rutas provinciales. Córdoba, la ciudad que sintetiza una provincia y un modo de ser argentinos. Cuando se lo nombra a don Jerónimo Luis de Cabrera, gobernador de la provincia del Tucumán, se le encomienda que crea una ciudad en lo que era el Valle del Lerma, lo que es actualmente Salta, buscar una salida al mar sin tener que pasar por el Caribe por el tema de los piratas, los corsarios, los asaltos, y entonces se busca una salida a través del Océano Atlántico. Entonces, cuando llega Jerónimo Luis de Cabrera con su equipo, funda la ciudad original en lo que es actualmente barrio Yapeyú. Ahí está el fuerte original. Después, él decide trasladar la ciudad hasta este sector actual, donde estamos ubicados actualmente, en lo que es Plaza San Martín, pero en realidad en aquella época era la Plaza Mayor, el principal espacio de expresión pública, política, económica, social, religiosa de la época colonial. Frente a ellos, a mis espaldas, tenemos las dos principales instituciones de la época colonial, que es el Cabildo y la Catedral de Córdoba. La Catedral de Córdoba de factura barroco hispanoamericano, y el Cabildo un manierismo intacto traído a este territorio. A su alrededor, las principales residencias, porque el tejido urbano de la ciudad de Córdoba se plasma con las residencias de las principales familias que venían. Primero, alrededor de la manzana, las familias que venían con don Jerónimo. Más alejadas, las familias que venían en otros viajes, pero que no por ello menos importante, también tenemos sede de instituciones religiosas. Ya nombré el Cabildo, pero también la primera orden que llega
son los franciscanos, y entonces se les cede 2 manzanas, o sea, 2 unidades urbanas. Era tal la importancia que se le da a la orden que le dan 2 unidades urbanas, no separadas por una calle, hasta el siglo XIX, que se encuentra hacia lo que es el sudeste de la ciudad de Córdoba. La Compañía de Jesús llega a este territorio, a Córdoba, en 1599. También se le ceden 2 manzanas, 2 unidades urbanas, 2 manzanas, en la esquina de Caseros y Obispo Trejo, la iglesia de la Compañía de Jesús. Y después tenemos hacia el otro lado lo que era el Colegio Máximo, que es la base de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, creado en 1613. ¿Cómo se mantenía todo este sistema de la manzana jesuítica? Se mantenía a través de 5 estancias. Cada una de estas estancias se dedicaban a diferentes productos agropecuarios. Por ejemplo, la Candelaria era donde criábamos las mulas. ¿Por qué? Porque era el paso obligado hacia el Alto Perú, era el lugar de recambio de mulas. Cada una de ellas tenía su propia función económica para mantener este sistema. De todas formas, también es cierto, y es algo que estuvo negado durante muchos tiempos en todo el sistema, en la nación, es el tema del africano transformado en esclavo. Se lo esclavizó durante la época de la colonia y llegó a haber hasta 2000 esclavos para mantener el sistema, porque la orden en sí no tenía como misión hacer uso, y muchas veces abuso como se hacía en la época de la colonia, del aborigen. La misión de la Compañía de Jesús era evangelizar, pero sobre todo educar. A fines del siglo XIX, la llegada del ferrocarril en 1870 conecta la ciudad de Córdoba con el resto del país, lo cual nos permite a nosotros los cordobeses, no solo la ciudad sino de toda la provincia, derivar los granos y el ganado a través del ferrocarril y salir a través del puerto de Rosario por el Río de la Plata hacia el resto del mundo. A fines del siglo XIX, las 70 manzanas fundacionales se comienzan a cubrir y las clases más adineradas, más económicamente acomodadas, deciden crear un barrio, saltar las barrancas de lo que es actualmente el Boulevard San Juan hacia el lado sur y crear lo que es el barrio La Nueva Córdoba, con una idea y un sistema de urbanización que era heredado de lo que había hecho el barón Haussmann en París. Las ideas higienistas del barón Haussmann se plasman en esta Nueva Córdoba a través de las grandes avenidas y diagonales. Nueva Córdoba se crea con este modelo europeo, francés, grandes residencias, palacios, petit hotel, le llaman los franceses. A su vez también se crean otros barrios, extendiéndose fuera estas 70 manzanas fundacionales. Tenemos Alberdi, tenemos San Vicente, tenemos General Paz, tenemos Alta Córdoba. Barrios que en realidad por su propia identidad e idiosincrasia después se los denominó barrios pueblo. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenían sus propios mercados, por lo tanto tenían su propia vida comercial. Como modelos de la obra del siglo XIX, esta generación del 80, tenemos por Tamburini el Teatro Rivera Indarte, actual Teatro Libertador. También se le pide que crea la sede del Banco de la Provincia de Córdoba. Es un edificio con un lenguaje academicista, barroco, neobarroco en realidad. También durante la presidencia de Sarmiento se crea el Hospital Nacional de Clínica, que es un hospital escuela, modelo a seguir en nuestro patrimonio cultural. Hay otros elementos y otros objetos que también hacen a esta universidad, como por ejemplo la creación del Observatorio Astronómico, que genera todo un barrio alrededor. También dentro del conjunto de la manzana jesuítica actual se encuentra la Academia Nacional de Ciencias, diseño de Moneta. Esa manzana jesuítica se va a completar con la creación a principios del siglo XX de lo que es actualmente la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, dándole una idea de unidad urbana constituida con un tejido que combina la colonia, fines del siglo XIX, principios del XX.
En los albores del siglo XX, Santa Fe verificó un marcado proceso de modernización. Nuevos edificios públicos y plazas reforzaron el valor simbólico del área fundacional, mientras que en las afueras se construyeron estaciones ferrocarriles, el puerto de ultramar y el puente colgante, posibilitando la conexión territorial e impulsando una imagen cosmopolita. A principios del siglo XX, la ciudad de Santa Fe manifiesta su centralidad administrativa a partir de la reconfiguración de sus plazas existentes, como esta Plaza de Mayo en la cual estamos, y también a partir de la aparición de algunos espacios públicos nuevos, como el Parque Oroño y el Jardín Botánico. También aparecen nuevos edificios públicos en celebración de esa centralidad administrativa, como la Casa de Gobierno que tenemos a nuestras espaldas, el edificio del Hospital Cuyen, el edificio de la Asistencia Pública Municipal, los mercados y también la Escuela Sarmiento. En la Plaza Fundacional, en su entorno, en la primera década del siglo XX, se producirá una transformación con rasgos del paisajismo francés. Aparecerá también la renovación de todo el entorno. El primer edificio que se renovará va a ser el de la Casa de Gobierno, reemplazando al antiguo Cabildo. Se llevará adelante en la década siguiente la construcción del nuevo colegio de la Inmaculada Concepción entre 1905 y 1910 sobre la fachada este de la plaza. También en la fachada oeste se generará el nuevo edificio para los tribunales provinciales. También se va a construir el edificio de la legislatura provincial a 3 cuadras hacia el oeste, y ese edificio va a abrazar con su diseño en tiras un jardín soterrado que va a ser un tipo de tratamiento particular del espacio verde y con el cual se va a promover una nueva apropiación también de los espacios públicos. Entre esa plaza, ese jardín soterrado y la Plaza Fundacional se va a proponer un proyecto urbano que va a intentar unirlas, pensando en también dotar de una escala monumental a los espacios abiertos y a los bulevares nuevos que se pensaban generar como parte de esta renovación de la ciudad. El lenguaje ecléctico va a ser lo que va a dominar estas intervenciones y estos proyectos, y va a haber variantes entre el neomedieval o el academicismo francés, pero todo tiende a renovar la escala modesta de la plaza y pensar en la propuesta de una escala monumental. Estas ideas en realidad tendían a reflejar un poco el auge económico y el progreso, los ideales de progresos vigentes en la sociedad santafesina del momento. El sistema ferroportuario hacia 1907 se encuentra prácticamente completo para la ciudad de Santa Fe. La estación del Ferrocarril Central Norte va a ser la última en construirse y se emplazará en el Boulevard Gálvez. Por un lado, pretende resolver uno de las conexiones que todavía no estaba resuelta para la ciudad de Santa Fe y su región, como era la conexión con Tucumán, norte de Córdoba y Santiago del Estero. Aprovecha que en el mismo momento se está construyendo el nuevo puerto de ultramar y tiene una muy franca relación con el mismo. En 1885 inicia la línea del ferrocarril Santa Fe a Las Colonias, muy importante para el desarrollo provincial. La estación se construye muy cercana al río Santa Fe e incluye dentro de sus instalaciones, dentro de la propia infraestructura prevista, un muelle de características bastante precarias, también determinado por la situación del río Santa Fe. Se trata de un río meandroso. Eso motiva que rápidamente, en 1886, se tenga que construir un tramo de 12 kilómetros hacia la localidad de Colastiné. Esto tiene que ver con buscar al río Colastiné, que tiene mayor calado, como el principal sitio para el embarque de tanto granos como maderas que vienen del norte de la provincia de Santa Fe, que además de la función logística de cargas, complementaba también las funciones del traslado y el transporte de pasajeros. A inicios de la década de 1890
se construye la estación del ferrocarril Buenos Aires-Rosario, que a pesar de encontrarse en un sector relativamente periférico, está vinculado al centro administrativo por la continuidad de la calle General López, es decir, la misma calle en la cual se emplaza la Plaza de Mayo y un entorno muy significativo, el de la Catedral Metropolitana, la Iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, el Cabildo y posteriormente la Casa de Gobierno. La construcción del puerto de ultramar en la ciudad de Santa Fe implicó un cambio sustantivo. Fue inaugurado en 1910 y todas las obras de infraestructura que estuvieron involucradas, la construcción de la línea de diques y de muelles, cambia la configuración natural que tenía la costa, que se curvaba ingresando casi hasta las calles centrales, y también cambia la relación que tenía la ciudad con el río. Posibilitó generar una protección contra las frecuentes inundaciones que tenía la ciudad. Y aparte de cambios físicos, hubo cambios sociales sustanciales. Fue un punto de arribo de inmigrantes a la par que el ferrocarril, y esa nueva población comienza a ubicarse hacia el norte de la ciudad, la cual crece. En la zona de Plaza España van a multiplicarse comercios, bares, zonas de hospedaje, generando una nueva ciudad con más movimiento, una ciudad cosmopolita que va a contrastar con la ciudad tradicional, con la ciudad fundacional del área sur. El puente colgante, ingeniero Marcial Candiotti, es en realidad, en su origen, la necesidad de un acueducto para transportar agua desde el río Colastiné hasta la planta potabilizadora del barrio Candiotti, de Obra Sanitaria de la Nación. Precisamente ese organismo público fue quien proyecta el puente en la década de 1920. En 1922 se licitó la obra, se asignó la ejecución de toda la parte, la superestructura metálica y la suspensión a una empresa francesa que envió los materiales por vía marítima, se montaron en la ciudad y en 1928 se habilitó al servicio público como puente, llevando por debajo de la calzada 2 conductos de impulsión de agua. En 1983 una fuerte inundación derribó gran parte de la estructura, que fue reconstruida para el año 2000. De ese modo la ciudad recuperó tal vez el elemento que es su símbolo, que es el puente colgante. Entre 1870 y 1916, la ciudad de Córdoba va a recibir sus primeras transformaciones en el proceso de modernización. Los hacedores de este proceso de modernización van a ser el Estado y la iniciativa privada. En ese sentido, la ciudad va a recibir 3 grandes impactos. El primero es la extensión de su trama urbana con la incorporación de nuevos barrios, en donde la cuadrícula va a ser el elemento unificador. El segundo va a ser la incorporación de nuevos equipamientos innovadores, principalmente en estos barrios. Y el tercero es la incorporación de una gran cantidad de infraestructura de servicios. Un capítulo aparte nos referimos en relación al higienismo moderno. El higienismo fue tendencia entre 1875 y 1895 a partir de que se descubren las bacterias y los mecanismos para combatir infecciones y enfermedades, sobre todo de la mano de las vacunas. Pero el higienismo no solo va a ser abordado desde la salud pública, sino también con diseños territoriales y urbanos. En ese sentido, por ejemplo, en Córdoba se va a plantear el plan de riego y la llegada del agua a la ciudad. A partir del establecimiento de diques como el San Roque y el Malpaso, con sus respectivos canales, el Maestro Norte, el Sur y sus acueductos. Los ranchos y los conventillos van a ser los focos de atención porque allí van a empezar las enfermedades que a nivel social se van a transformar en epidemias. En ellos vamos a descubrir la falta de servicios, las faltas de calidad constructiva, el hacinamiento y los problemas de habitabilidad. En el año 1904 se le encarga el Gobierno Nacional a Juan Vialet Macé la elaboración de un informe específico sobre las condiciones de vida de las clases obreras en la República Argentina.
Y él va a prestar atención no solo a las viviendas obreras, sino también a las condiciones laborales de inmigrantes, de criollos, de mujeres, de niños y de indígenas. En relación a las viviendas obreras, en el año 1889 el intendente Rebol va a construir el primer barrio de inquilinato de viviendas obreras en el antiguo barrio Pueblo Nuevo, actualmente barrio Güemes. Y ese barrio, si bien por una fuerte oposición no va a poder ser concluido, va a sentar las bases de lo que debería ser las viviendas para esta clase obrera en esta etapa del siglo XIX. A nivel de la escala de la ciudad, se va a trabajar con los servicios urbanos. Por ejemplo, el nuevo tendido de alumbrado público, la distribución de la red de agua potable, del servicio de alcantarillado, los desagües cloacales. También se van a incorporar dos grandes parques. En 1887, el Parque Elisa, actual Parque Las Heras, y en 1889 va a comenzar a construirse el Parque Sarmiento, que va a concluirse en el año 1916. Un año antes, en 1915, se va a inaugurar el Jardín Zoológico. Los equipamientos de seguridad van a estar representados por dos cárceles, la cárcel San Martín y la cárcel de encausados, que va a recién iniciar su construcción y va a ser concluida años posteriores. La reforma universitaria se inicia a fines de 1917, cuando las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba deciden modificar el régimen de asistencia a clase y cerrar el internado del Hospital de Clínicas. Frente a eso, los alumnos reaccionan movilizándose y organizando un comité pro reformas, presidido por un estudiante de la Facultad de Derecho, Horacio Vélez, y un estudiante de la Facultad de Medicina, Gumercinto Sayago. El 21 de junio, Deodoro Roca dio a conocer el Manifiesto Liminar. En 1920, durante la gobernación del doctor Rafael Núñez, se le encarga al prestigioso arquitecto Juan Cronfus la construcción de viviendas obreras, en este caso en el barrio de San Vicente, frente a los hornos de cal. Se trata de 99 viviendas con 6 variantes tipológicas entre lotes de medianera y en esquina. En este caso, el barrio sí pudo ser concluido en el año 1925. Con la extensión y la incorporación de estos nuevos barrios a la trama urbana, Córdoba va a romper con esa imagen colonial del claustro de las campanas y va a crecer derribando las barrancas. En relación a los equipamientos innovadores, van a ser en distintos ámbitos. Dentro de la economía, con la incorporación de mercados, mataderos y una incipiente actividad fabril, sobre todo de la industria harinera y de la cal. En relación a los equipamientos sanitarios, van a incorporarse numerosas cantidades de hospitales, muchos de ellos apoyados en sociedades de socorros mutuos. También van a aparecer la morgue en el Hospital San Roque, un nuevo cementerio, el cementerio San Vicente, que se va a sumar al cementerio San Jerónimo a raíz de la epidemia de cólera. También van a aparecer clubes para la actividad deportiva, sobre todo a partir de la inmigración inglesa que llega con el ferrocarril. En 1927 vamos a tener el primer intento de erradicación de la industria especializada. Se va a construir la fábrica militar de aviones, que va a ser un formidable polo de desarrollo industrial, que con los años asentó las bases de la industria metalmecánica, que va a traer luego, con el tiempo, el establecimiento de las fábricas automotrices. El intendente Emilio Olmos convoca al ingeniero Benito Carrasco para la construcción del primer plan urbano regulador de la ciudad. Entre los años 1930 y 1960, la ciudad de Santa Fe incorporó una impronta de progreso, tanto en la solución de sus espacios públicos, los edificios del Estado provincial, como la arquitectura residencial, impulsando sustanciales transformaciones funcionales, espaciales, técnicas y lingüísticas. El sistema ferroportuario de la ciudad de Santa Fe está hasta este momento prácticamente completo. Ha habido algunas pequeñas modificaciones que tienen que ver
con la ejecución en el puerto de, por ejemplo, el edificio elevador de la Junta Nacional de Granos. La conexión Santa Fe-Santo Tomé es tan antigua como la misma relocalización de la ciudad de Santa Fe. Inicialmente se realizaba de una manera más precaria, vadeando los cursos de agua, tanto el Salado como el Arroyo del Vado, pero posteriormente va a realizarse 2 puentes. El primer puente es un puente de madera y el segundo es un puente metálico. Iniciada la década del 30, se constituye una comisión a partir de la inquietud de la propia comunidad santotomecina por la ejecución de un nuevo puente. Se trata de salvar 1.320 metros de luz a partir de la ejecución de 2 arcos de hormigón armado y 52 tramos de vigas Gerber. Esta obra termina por resolver la ansiada conexión entre las 2 ciudades y da continuidad a la Ruta 11, una ruta de principal jerarquía para la provincia de Santa Fe. El Parque Garay tiene su origen en el proyecto del intendente Eligio Caffarati, que en 1916 plantea la posibilidad de construir un gran parque de 60 hectáreas destinado a la clase obrera. Se trataba entonces de compensar la existencia del Parque Oroño, que con el sistema o que vinculado al Boulevard Gálvez y al Paseo Costanero conformaban un espacio público de alta calidad para el resto de la ciudad. Este parque se situaba al final del bulevar, operando como el remate oeste del mismo, y aprovecha algunas de las condiciones iniciales del terreno, como ser la existencia de cavas, que van a terminar generando un espacio de lago con una isla y una serie de operaciones vinculadas, como decía antes, a criterios paisajísticos imparables, sobre todo en el siglo XIX y principios del siglo XX. El Parque del Sur o Parque Belgrano se plantea como una manera de resolver el borde sur de la ciudad de Santa Fe. La idea era no solamente generar un espacio de parque, sino también construir una circunvalación alrededor de la ciudad. El parque tiene además un componente particular, que es la construcción de un terraplén, una obra hídrica de importancia que termina a partir de la modificación del curso del río Santa Fe, constituyendo un lago artificial. Es así que no solamente se inaugurará durante la intendencia de Bobbio el parque en sí mismo, sino también un poco más tarde un balneario popular en el lago artificial. Estamos frente al cuartel de bomberos, que es una referencia del proceso de sustitución de la imagen de la ciudad que se dio fundamentalmente entre el año 1935 y 1945, aproximadamente esa década, que se va a iniciar en la década de 1920 con arquitecturas antiacadémicas, por ejemplo la Escuela Normal, General Manuel Belgrano, y la manzana histórica del Rectorado y Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral, pero que en 1935 va a tener directamente la inserción de la arquitectura moderna de tipo de corte racionalista, funcionalista, de geometrías netas, volúmenes puros, superficies blancas sin ornamentar. La obra pública, fundamentalmente desde la provincia y el municipio, que se introduce fuertemente estas improntas de la arquitectura moderna, sirve al Estado como imagen de racionalidad técnica, de eficiencia administrativa y de algún modo introduciendo una renovación en la idea de progreso. Para dar cierre a este ciclo podríamos referir al edificio Correo Central, que introduce en la ciudad este magnífico edificio que de algún modo viene a poner el cierre a este ciclo de renovación en la imagen de la ciudad que la arquitectura moderna modificó sustancialmente en la representación urbana.
Hacia la década de 1930 en la ciudad de Santa Fe se inicia un proceso de transformación de la arquitectura residencial que realmente en un periodo muy corto generará un fuerte impacto en la ciudad, cambiando la imagen y generando realmente una marca indeleble en la ciudad. Esta transformación que se da en la vivienda tiene que ver con renovación en lo que será su distribución funcional, espacial, con la incorporación de los adelantos tecnológicos de la industria y sobre todo con una renovación formal que se expresará en estas arquitecturas de formas geométricas simples, de superficies blancas y carentes de ornamentación y que de alguna manera hablan o expresan esa idea de modernización y de progreso que la clase media en ascenso de la sociedad santafesina buscaba por aquel entonces. La particularidad de estos sectores de ciudad es que además de resolver o dar respuesta a la vivienda individual, comienza a darse un tratamiento a la vivienda como realmente un bien de mercancía o de renta, con lo cual al interior del lote resuelven 2, 3 y hasta 4 unidades. Esta misma vocación de la vivienda como un valor de cambio se trasladó también al eje central de la ciudad, a la calle comercial San Martín, y allí se dieron los primeros emprendimientos de viviendas en altura. La década del 30 encuentran a Córdoba en un proceso de transformación paulatino gracias al plan regulador ejecutado por Benito Carrasco en 1927, que consistía en el ensanche de algunas avenidas, la incorporación de algunos barrios, la sustitución de algunas edificaciones antiguas y también la incorporación de otros sectores a la mancha original o al trazado original de la ciudad. En 1935 va a ser muy trascendente la gestión del gobernador Amadeo Sabatini, que va a ser uno de los promotores principales de la modernidad en nuestras ciudades. Con el lema proselitista Agua para el norte, caminos para el sur y escuelas en todas partes, se van a construir a lo largo de 4 años 120 escuelas públicas. Escuelas que son hoy hitos de la ciudad y que de alguna manera manifiestan el sentido cientificista, la depuración de la ornamentación y la modernidad, no solamente a nivel infraestructura, sino también desde las innovaciones pedagógicas en cada uno de los barrios de la ciudad. Se desarrollan diques, centrales hidroeléctricas, hoteles, bancos, hospitales como por ejemplo el Hospital Córdoba. La singularidad de este periodo es que coexisten varias líneas arquitectónicas o varios lenguajes, podríamos decir. Al mismo tiempo se solapan la tradición y la vanguardia. Edificios o fachadas que incorporaban el Art Deco o el racionalismo como lenguajes de la época. Es decir, que de alguna manera coexistían y se mixturaban en el perfil urbano distintas manifestaciones artísticas. En 1945, y con un apoyo muy fuerte popular, asume el general Juan Domingo Perón a la presidencia, demostrando 2 soluciones programáticas muy fuertes en su gobierno. Por un lado, el corte institucional, donde hay que demostrar el poder del Estado, y por otro lado, el corte social, donde el Estado se convierte en benefactor, que protege y beneficia al obrero y al trabajador rural. Dentro de estas 2 líneas podemos encontrar algunas obras en Córdoba, como por ejemplo la ciudad universitaria, la creación de la ciudad universitaria en tierras de la antigua Escuela de Agricultura, que son cedidas a la Fundación Eva Perón y donde se construye allí una nueva ciudad estudiantil que va a actuar como espacio mediador entre el centro y la periferia. Desde el 50 hasta el 70, Córdoba crece exponencialmente, por varias razones. Esta sustitución del modelo agroexportador por un nuevo perfil industrial que se manifiesta específicamente con la diversificación de tareas que se produce a través del IAME, de la fábrica militar de aviones, que se transforma como la piedra angular de la industria pesada de nuestro país.
al igual que la instalación de las automotrices extranjeras como Kaiser y Fiat en la década de los 50. Se comienzan a consolidar las áreas intermedias y también crecen de una manera desorbitante las áreas periféricas, gracias a la instalación de estas plantas industriales que mencioné recién y gracias a las residencias que se construyen alrededor de estas plantas para los obreros que allí trabajan. En la década del 50, la ciudad empieza a cambiar su dinámica en relación al centro y la periferia, a los espacios de áreas intermedias, y Ernesto Lapadula propone un plan regulador tratando de organizar y de ordenar de una manera mucho más clara la mancha urbana, proponiendo ensanches de avenidas, nuevos corredores, nuevos espacios verdes, modificaciones de otros existentes, nuevos puentes y el anillo de circunvalación recientemente completado. Cabe destacar también que en la década de los 50, específicamente en 1954, se crea la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba y también en 1956 la Universidad Católica de Córdoba, reforzando aún más este perfil estudiantil de la DOCTA. El área central comienza a modificarse gracias a la incorporación de galerías comerciales que generan una nueva traza frente a la traza vehicular o que horadan la manzana de una manera característica propia de Córdoba, y las primeras peatonales también comienzan a llevarse a cabo en la década de los 60. En 1970 ya encontramos una ciudad con 800.000 habitantes, es decir, que duplicó su población, y una ciudad sumamente dinámica, una ciudad con un perfil industrial que no tenía 40 años atrás. Es decir, que el perfil estudiantil y el perfil obrero van a ser característicos de la ciudad de Córdoba. Este periodo, desde 1940 hasta 1970, podemos observar la mixtura de diferentes movimientos ideológicos, de diferentes movimientos artísticos que van a solaparse en esta ciudad. Edificios característicos de la primera parte del siglo XX en Córdoba serán el edificio Ames, con un nuevo programa de usos mixtos de oficinas, locales comerciales y residencia, el edificio de la Sudamericana en la calle Olmos, posteriormente el edificio Carmela sobre la diagonal Irigoyen, el Correo, el edificio Progreso, la Municipalidad de Córdoba y al mismo tiempo algunos vinculados a la línea de la tradición, como por ejemplo la Caja de Ahorros, la nueva fachada de la Escuela o del Colegio Nacional de Montserrat, edificios cada uno con sus características singulares pero que van a hablarnos de distintas épocas. En todo este recorrido que acabamos de realizar podemos vislumbrar o visibilizar cómo la arquitectura manifiesta este complejo entramado social, político, cultural, religioso que se va sucediendo a lo largo de las décadas en nuestro territorio, específicamente en la ciudad de Córdoba. En los años 70 tenemos que pensar que venimos de una Córdoba en la cual el impacto del proceso de industrialización, esta segunda modernización de mitad de siglo de los años 50, trajo aparejado un crecimiento desmedido de población y eso, las implicancias que tiene el desarrollo urbano de la ciudad. Se inaugura casi como con una contradicción en el mundo de la arquitectura y el urbanismo entre el movimiento moderno y lo que era el TIM 10, ¿no? O sea, como una entrada a la posmodernidad, se podría decir, con el desarrollo de lo que fue la primera peatonalización del país, ¿no? Se peatonalizan 5 cuadras del centro del casco histórico, que fue muy aceptado realmente esta idea de recuperar el centro para el peatón, pero al mismo tiempo la misma administración lo que hace es destruir estas dos plazas, antiguas plazas, la Plaza General Paz y la Plaza Vélez Sarsfield, en pos de dar mejores posibilidades al automóvil. En el año 78 se da el Mundial de Fútbol y ahí hay una gran cantidad de obras de infraestructura que responden
ese hecho, y como el Estadio Córdoba, hoy el Estadio Kempes, y toda la zona aledaña junto con lo que se llamaba en aquella época la FICO, la Feria Internacional Córdoba, con propuestas arquitectónicas muy interesantes, como lo eran las cúpulas del arquitecto Pons. Año 83, con el retorno a la democracia, una periferia que se empezó a expandir, no de manera muy deseada, y tuvo que empezarse a dar soluciones a eso, y que implicaron toda una serie de medidas, entre las cuales las que podemos destacar es la recuperación del río Suquía, ¿sí? El río Suquía, que siempre estuvo dejado de lado, casi que fue como el patio trasero. Una de las grandes acciones fue esta idea de crear este parque lineal y la sistematización, también como vía de circulación. Tal vez quienes recuerden aquella época pueden pensar en la famosa Isla de los Patos, ¿sí? Una isla que ya existía, pero digamos la idea de la recuperación del espacio público. En la época del arquitecto Miguel Roca, cuando fue director de planeamiento urbano, todas las intervenciones que tuvo él en la peatonal, ampliar la peatonal y darle un sentido de recuperación patrimonial, sistematizando de alguna manera los monumentos históricos, creando estos espacios como para devolverle a la ciudad ese espíritu de centro que ya vamos a ir viendo que siempre está en peligro de irse perdiendo. La vuelta a la democracia también implicó la vuelta de un montón de un pensamiento y de un accionar en la cultura, y una tal vez de las marcas más importantes de eso fue la aparición de los primeros festivales de teatro, el Festival Latinoamericano de Teatro, que marcó un hito realmente porque fue la expresión de la cultura en la calle, ¿sí? O sea, no era solamente la sala, sino esta explosión de alegría y de arte y de cultura en la calle, o sea, el espacio de la calle, o sea, esa misma calle que tal vez había sido tomado violentamente con los reclamos del cordobazo, ¿sí? Vuelve a estar presente la gente y se puede empezar a recuperar ese espacio. Junto con la recuperación del espacio público y la idea de centralidad, también es muy importante las acciones que se hacen en los distintos barrios y la recuperación de algunos elementos patrimoniales, como por ejemplo los viejos mercados. Y luego, en un periodo posterior, también este concepto de la descentralización administrativa y la aparición de los CPC, los Centros de Participación Comunal, que indudablemente perseguían esta idea de darle cierta identidad a una periferia anodina, si se quiere, también cumpliendo una función social y simbólica muy importante. Cada administración ha tratado de solucionar problemas, no sin falencias. Se puede destacar, bueno, todos los procesos de infraestructura y de equipamientos, los equipamientos educativos, las escuelas de la Sota, también las de Martí en su época. Hubo procesos muy importantes, fechas muy claves en la historia de Córdoba. No podemos dejar de pasar en el 2000 la declaratoria de las estancias jesuíticas como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Eso fue un empuje muy importante para la revalorización del centro, para la toma de conciencia del patrimonio. Para la ciudad fue algo clave. También fechas claves, tales como el bicentenario tanto de Revolución de Mayo como de la Independencia en el 2010 y en el 2016, que marcó también una serie de obras, entre las cuales se hizo el famoso faro del bicentenario, también muy criticado por algunos, pero bueno, lo importante es recalcar que por ejemplo, es una obra que recupera el espacio público, ¿sí? Al conectar estos dos niveles del parque, muy usado hoy en día. También toda esta recuperación del centro respecto a las actividades culturales, la ampliación también muy criticada. Probablemente se podrían rever varias cosas del Museo Carafa, el Museo Provincial. Pero bueno, la generación de espacios culturales, la recuperación también
del Buen Pastor, un proyecto patrimonialmente es bastante discutible la intervención, más allá del éxito de este espacio que ha tenido. También tenemos que destacar el día de hoy todo lo que se está haciendo por recuperación de muchos de los espacios públicos, plazas existentes en los distintos barrios. Creo que Córdoba siempre, más allá de las administraciones, siempre ha tenido una preocupación por lo que es lo público. Hay muchos proyectos que están muy interesantes, esto de recuperar la ciudad para el caminante, para la bicicleta, pero si eso no va acompañado de un desarrollo de un sistema de transporte público y espacios públicos de calidad, el proyecto probablemente no sea del todo, o sea, fracase, si se quiere decir de alguna manera. Es importante que pensemos que la ciudad sin espacio público no es ciudad. El espacio público es el lugar de la expresión, es el lugar en donde todos nos sentimos que somos parte de algo, ¿sí? Tenemos que apoyar a este concepto de ciudad que nos contemple a todos. Por una Córdoba que en el 2023 todavía tiene muchas falencias, pero creo que algunas semillas que se plantaron en algún momento ayudan a resistir hacia ciertos embates que probablemente nos hagan pensar en una ciudad que no es para todos y bueno, apostemos porque esa semilla siga creciendo. Santa Fe en el siglo XXI se caracteriza por desarrollar una arquitectura pública. Las características de esta arquitectura reciente se definen a partir de dos estrategias distintas. Una que tiene que ver más con generar obra nueva, como por ejemplo en las obras de la serie de hospitales a lo largo de la provincia, o de generar escuelas públicas o jardines municipales, series que aparecen dentro de la ciudad. También otra estrategia es producir arquitectura pública a partir de la refuncionalización de edificios existentes. Las obras son la Estación Belgrano, el Mercado Norte, el Mercado Progreso. También aparecen otras obras dedicadas a programas culturales como La Redonda o las intervenciones sobre el Molino Marconetti. Aquí en el Molino, Fábrica Cultural, en base a un proyecto del arquitecto Mario Corena y una unidad de proyectos especiales de parte de la provincia, se generó una estructura y un programa funcional novedoso, combinando la idea de talleres educativos, de producción audiovisual, de intervenciones que tienen que ver con la generación de uso del espacio público y de actividades que involucran sobre todo el trabajo comunitario y la idea de uso del espacio público que se genera. La intervención se hizo sobre un antiguo molino harinero, el molino Franchino Lupotti. Lo que nos interesa también es que a partir del programa funcional se generan sobre todo actividades públicas y esa condición pública es lo que nos parece más interesante respecto de estos espacios convocantes a través de programas culturales que reutilizan edificios que estaban en cierta medida fuera de servicio, pero también pensando en darles nueva vida y aprovechando su potencial por mucho tiempo relegado. La recuperación de viejas infraestructuras industriales y ferroportuarias también son operaciones representativas de la arquitectura y la ciudad contemporáneas. En el caso de nuestra ciudad, las refuncionalizaciones edilicias buscaron dar lugar a programas culturales y educacionales en sectores con condiciones de centralidad. Estamos en el puerto de Santa Fe, un fragmento urbano resultante de la desintegración del puerto productivo. Las distintas lógicas operativas han derivado en la actualidad en un conjunto heterogéneo, compuesto por la sumatoria de intervenciones y edificios singulares. En el dique 2, en el que estamos ahora, podemos encontrar, por ejemplo, las torres de desarrollo inmobiliario, la terminal de combustible con sus grandes tanques, salones de eventos y las guarderías náuticas. Dentro de este conjunto reconvertido a través de gestiones mixtas, encontramos una de las intervenciones públicas más importantes, la recuperación del ex molino Marconetti. En el año 2010, en el marco de un remate de las instalaciones del molino,
La municipalidad decidió expropiar este edificio para convertirlo en un espacio público. La Subsecretaría de Obras de Arquitectura de la ciudad llevó adelante el proyecto de refuncionalización del ex molino como escuela de música, diseño, danza y artes visuales municipales, siendo inaugurado en el año 2017. Dicha intervención significó una transformación en edilicia que implicó la recuperación de la estructura original del molino harinero y sus hilos, liberando el volumen interior para dar lugar a las aulas y salones del liceo municipal. Se decide además recuperar la caja muraria del envolvente y la estructura independiente, dejando a la vista la construcción ladrillera y las vigas metálicas tan características del edificio original. El valor de la intervención crece significativamente, ya que además de recuperar una obra del patrimonio industrial, se decide refuncionalizar con un programa educativo y con una condición pública en un sector definido por tensiones y negociaciones entre distintos agentes públicos y privados, y absolutamente privilegiado por su ubicación estratégica respecto de la trama urbana de la ciudad. En las 2 primeras décadas del siglo XXI, de la mano de la estructura nacional, provincial y municipal, la ciudad santafesina se transformó a partir de la construcción, recuperación y refuncionalización de arquitectura pública y de la traza urbana. Estamos acá ubicados en la puerta del nuevo Hospital Iturraspe. El hospital fue planificado en el año 2008, inaugurado en 2019, meses antes de que comenzara la pandemia COVID, y al igual que el viejo Hospital Iturraspe fue pensado por fuera o en los límites de la ciudad. Fue construido sobre un terreno cedido por el municipio, emplazado hacia el norte de la ciudad para acompañar la expansión de la trama urbana. Fue planificado como un sistema abierto y predominantemente horizontal, organizado por niveles de complejidad y de cuidados progresivos, integrado a una red que lo comunica con el resto de los efectores provinciales. La creación del edificio hospitalario fue parte de un conjunto de estrategias para generar nuevas centralidades en la ciudad. Luego se le sumaron la inauguración del Metrobús, un sistema de carriles exclusivos en Avenida Las Pareras con conexión sur-norte, y la transformación de la calle French en Boulevard French con una conexión este-oeste. Ambos proyectos reducen el tiempo de viaje y favorecen los desplazamientos. A ellos se le sumaron nuevos modos de servicios comunitarios, jardines municipales, plazas, escuelas de trabajo, comisarías, y destacamos principalmente la construcción del Alero como centro comunitario. Estas construcciones son partes de líneas de acción conjunta del gobierno municipal, provincial y nacional. Mirar la ciudad de Santa Fe hoy, en los inicios del siglo XXI, desde sus avenidas y calles, sus edificios públicos, los nuevos, los antiguos, los refuncionalizados, son una invitación a poner en diálogo distintas disciplinas. En este caso particular, la arquitectura y la historia reciente posibilitan abrir nuevas lecturas.